del Edén ha sido objeto de ataques a lo largo de los tiempos. Y los cristianos han contribuido a ello, dando como resultado a las siguientes preguntas: ¿le está permitido al hombre o a la mujer divorciarse y volverse a casar? ¿Aprueba Dios que alguien se case con una persona divorciada? Encontremos la respuesta a la luz de la Biblia en el tema titulado ¿aprueba Dios el segundo matrimonio? Comencemos con Mateo capítulo 19, versículo número 6. La palabra de Dios dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Esta, mis hermanos, es la posición edénica de Cristo con respecto al matrimonio. Y bien podríamos irnos a casa en este mismo instante, pues el maestro de maestros ya nos está dando la respuesta a nuestras preguntas. Pero debido a que, así como los judíos utilizaban equivocadamente los escritos de Moisés para justificar el divorcio y volverse a casar, y el pueblo remanente también lo hace al utilizar los escritos de Ellen White, es necesario que consideremos detenidamente este tema. Y para esto me gustaría seguir el consejo de la misma sierva de Dios, Ellen White, que dice: en cuanto al matrimonio, yo diría, lea la palabra de Dios. Hay necesidad de una estrecha búsqueda de la palabra de Dios y de la obediencia a un escrito está. Nosotros nunca hemos prohibido el matrimonio, excepto en los casos en que existían razones obvias de que el matrimonio sería miseria para ambas partes. Y aún entonces, solo hemos aconsejado. Carta 60 del año 1900. ¿A dónde dice esta sierva que debemos ir cuando querramos saber acerca del matrimonio? A la palabra de Dios. Porque ella, dice, en algunos casos solo ha aconsejado. Así que, siguiendo este consejo, miremos detenidamente la posición edénica de Cristo con respecto al matrimonio. Él dice: ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es decir, el hombre y la mujer, cuando se casan, se convierten en uno solo. Llegan al altar como dos y salen como uno. Y es Dios quien ha hecho esa unión. Por lo tanto, el hombre no está autorizado para separar dicha unión. Ahora, ¿por qué dijo Cristo estas palabras? Por la pregunta que le hicieron los fariseos en el verso 3. Miren ustedes. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Qué estaba implicado en esta pregunta de los fariseos, hermanos? Sin duda ver a cuál escuela se iba a adherir Cristo. Si a la de Gilel, que decía que el hombre se podía divorciar por cualquier causa, como por ejemplo algo que le resultara desagradable, hasta el colmo de que si la mujer exhibía su brazo en público, ya eso podía ser causa de divorcio, o que tal vez se le quemara la comida. ¿Se adhería Cristo a la escuela de Gilel, que interpretaba así el asunto del divorcio, o se iba a adherir a la escuela de Shammai, que esta era un poco más estricta, más conservadora, y decía que el hombre solo se podía divorciar si encontraba algo indecente en la mujer, como por ejemplo que no la hallara virgen,
o que hubiera cometido adulterio. Pero Cristo, hermanos, Cristo, antes de debatir con ellos sobre las causas o legalidad del divorcio, más bien los induce a que consideren si la práctica del divorcio está de acuerdo con la voluntad de Dios. Pues vean lo que les dice, versículos 4 al 6. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Con estas palabras, hermanos, Jesús enseña que el divorcio contraviene el plan de Dios para el hombre, pretendiendo separar lo que Dios ha unido. Y declara enfáticamente Cristo aquí que lo que Dios juntó no lo aparte el hombre. Pero ellos insisten en el verso 7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Hermanos, Moisés nunca dijo que la persona se podía divorciar por adulterio. Moisés nunca dijo que la persona se podía divorciar por infidelidad conyugal. Veamos lo que Moisés dijo. Vamos a Deuteronomio 24, 1 al 2 y luego regresamos aquí, así que dejen marcado allí. Vamos a Deuteronomio 24, 1 al 2. Y aquí encontramos a Moisés diciendo de la siguiente manera: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa vergonzosa, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pregunto, ¿está diciendo aquí Moisés que el matrimonio se podía romper por adulterio? ¿Cómo leen ustedes la Biblia? Hermanos, no podía decir Moisés que el matrimonio lo podían romper por adulterio, porque por adúlteros la ley estipulaba que tenía que morir el adúltero. Mire, vamos para atrásito, aquí capítulo 22, verso 22. Deuteronomio 22, verso 22. Cuando se sorprendiere alguno acostado con mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. Así que no podía, cuando se introduce la ley del divorcio, no podía Moisés decir que eso tenía que darse cuando hubiera infidelidad conyugal, cuando hubiera adulterio, porque en todo caso lo que procedería era muerte. Está diciendo aquí que se le podía dar carta de divorcio si se encontraba algo vergonzoso, algo indecente. El asunto es que esto, la escuela de Hillel decía que pues era por algo que no le agradara al hombre, como las cosas que ya mencioné. En la sociedad de los días de Cristo, esta ley era prácticamente utilizada hasta para abusar del derecho de las mujeres. Y la ley básicamente fue dada, dijo Cristo, por una razón. Verso 8. Vamos otra vez a capítulo 19, verso 8. Jesús les dice, cuando estos le argumentan de que por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiarla, Jesús les dice: por la dureza de vuestro corazón,
Moisés os permitió repudiar a vuestras esposas, pero al principio no fue así. Miren ustedes el lenguaje. Los fariseos decían, Moisés mandó. Y Cristo les contesta y les dice, no señores, Moisés no mandó, Moisés permitió. No confundan. Pero en todo caso, no nos vamos a meter a pleitos aquí por el mandó o el permitir. Vamos al Edén, les dice Cristo. Vamos al Edén. Porque les dice, al principio no fue así. Ustedes van a Deuteronomio para justificar la práctica del divorcio. Yo los mando a Génesis para que miren el plan de Dios. Simplemente por la dureza del corazón de ustedes es que esto del divorcio ha entrado. Por esa incapacidad de no poder vivir en armonía, por esa incapacidad de no perdonarse mutuamente, por esa incapacidad de no poder prodigarse amor el uno al otro. Por eso les dice Cristo, vamos al Edén, vamos allá. Porque en el Edén, les dice, está la ley original, la ley que regula el matrimonio, y esa ley no contempla el divorcio para nada. Bueno, ¿qué les parece si vamos nosotros allá para ver? Vamos a Génesis capítulo 2, versículos 21 al 24. Génesis capítulo 2, versículos 21 al 24. Y Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Acerca de este texto que acabamos de leer y de la posición edénica de Cristo ante los fariseos en cuanto al matrimonio, vean lo que la mensajera del Señor, Ellen White, ha escrito. Cuando los fariseos, dice, lo interrogaron acerca de la legalidad del divorcio, Jesús dirigió la atención de sus oyentes hacia la institución del matrimonio conforme se ordenó en la creación del mundo. Por la dureza de vuestro corazón, dijo él, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y con esto, dice la sierva del Señor, se refería a él a los días bienaventurados del Edén, cuando Dios declaró que todo era bueno en gran manera. Y cuando tuvieron su origen dos instituciones gemelas para la gloria de Dios y en beneficio de la humanidad, es decir, el matrimonio y el sábado. Al unir Dios en matrimonio las manos de la santa pareja, diciendo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿qué cosa dice que estaba dictando? La ley del matrimonio. ¿Para quiénes? Para todos los hijos de Adán. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del tiempo. Lo que el mismo Padre Eterno había considerado bueno era una ley que reportaba la más elevada bendición y progreso para los hombres. Amén, hermanos. Así lo dice el discurso maestro de Jesucristo en la página 56. Así que la ley del matrimonio, hermanos, fue antes de la ley del divorcio. Una entró porque era parte de lo que era bueno en gran manera, mientras que la otra entró por la dureza del corazón del hombre. Una fue ordenada por Dios, mientras que la otra fue permitida, soportada por Moisés. Volvamos otra vez a Mateo 19, verso 8. Mateo 19, verso 8. Es nuestro texto base. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras esposas, pero al principio no fue así.
Con esto, hermanos, queda claro que el divorcio no proviene de Dios. El divorcio proviene del pecado, porque dureza es ser obstinado, es ser rebelde, es ser altivo, es tener maldad, y todo eso es pecado. Dios no mandó ni ordenó, sino que permitió, soportó, aguantó. ¿Cuántas cosas nosotros hemos permitido a nuestros hijos? Le hemos aguantado a nuestros hijos, le hemos soportado a nuestros hijos, aunque nosotros no hayamos estado de acuerdo con eso. Nosotros tenemos aquí a un pueblo duro de cerviz, que querían rey como las otras naciones, así como habían visto en Egipto, que querían comer carne como lo hacían en Egipto, que querían tener esclavos como los egipcios. Nosotros tenemos aquí a un pueblo que quería tener muchas mujeres como los egipcios, que querían adorar al dios becerro Apis como su libertador, como lo hacían en Egipto. Nosotros tenemos aquí un pueblo que quería beber alcohol como lo bebían en Egipto. Así que no es de extrañar, no es de sorprender que también querían el derecho al divorcio de los egipcios paganos. Pero hermanos, ¿hasta cuándo el Señor iba a soportar? ¿Hasta cuándo el Señor iba a permitir? ¿Hasta cuándo el Señor iba a aguantar? Por lo menos hasta que viniera el que iba a enderezar todo lo torcido, llamado Jesucristo. Jesucristo está ahora allí para enderezar lo torcido, para poner en su debida perspectiva el matrimonio. Jesucristo está ahora aquí ante estas gentes para superar a la escuela de Gilel y para superar a la escuela de Shammai con lo que les dice en el verso 9. Miren el verso 9, qué alta es la norma del matrimonio. Yo digo, qué bonito esto. Gilel ya dijo y Shammai ya dijo, pero miren lo que yo digo, dice Cristo. Cualquiera que se divorcie de su esposa, a no ser por causa de fornicación, y se case con otra, adultera. Y el que se case con la divorciada, adultera. El Señor dice que la causa por la cual se puede dar carta de divorcio, dice Él que es por la causa del adulterio. ¿Cuál causa menciona Él? No podía decir el Señor adulterio porque lo que tocaba era la muerte para el adúltero. Ya lo leímos. El Señor va más allá y dice, a no ser por causa de fornicación, les dice. En nuestra cultura, la fornicación se aplica a personas solteras que sostienen relaciones sexuales antes del matrimonio, nunca a personas casadas. De manera que en nuestra forma de pensar, uno se pregunta cómo un soltero le puede dar carta de divorcio a otro soltero. Así que, ¿qué quiso decir Cristo con esto de por causa de fornicación? Y aún más, ¿qué quiso decir con que es al divorciarse que se cae en el adulterio? Hermanos, esta palabra fornicación proviene del griego porneia. Y esta es una palabra que ha dado motivos a muchos debates hoy en día. Y tiene divididos a todos los teólogos y comentadores bíblicos. Resulta de que porneia, de ahí viene la palabra pornografía, es lo que empuja al matrimonio, al adulterio. El Señor dice, yo les digo que cualquiera que repudia a su esposa solo por causa de fornicación, porneia, hace que ella adultere, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. El Señor está hablando de dos cosas diferentes: fornicación y adulterio. Una es porneia en el griego y la otra es moicheia. El asunto es que en esta palabra porneia es que, hermanos, ha habido todo el problema para tener a tanto cristiano en la apostasía y divorciándose y cumpliendo así la profecía
de que se casarían y se darían en casamiento, así como en los días de Noé. ¿Qué significa porneia? O al menos cuáles eran los significados de esa palabra en aquellos tiempos, para que nosotros miremos realmente lo que Cristo pudo haber querido decir o dijo realmente. Porneia, algunos la han usado de una manera que les convenga más, diciendo que significa toda forma de inmoralidad sexual, y por lo tanto allí la hacen sinónimo del adulterio. Dicen que quiere decir poligamia, sodomía, incesto, adulterio, bestialidad, masturbación, lascivia, fornicación, codicia, homosexualidad. En otras palabras, cualquier actividad sexual que no sea la relación ordenada por Dios entre un hombre y su mujer legítima. Esa es una de las opciones que tiene esa palabra. Pero la otra, que es probable, es cuando se tiene sexo antes del matrimonio. Es decir, cuando hay una fornicación entre personas comprometidas. Jesús pudo haber querido decir que un matrimonio puede ser anulado por causa de fornicación. Es decir, solamente en los primeros días, cuando el esposo descubre que su esposa había escondido de él el hecho de que ella no era virgen. En otras palabras, dice Cristo, si carta de divorcio querías dar, la hubieras dado en la primera noche. No ahora a esta altura, que simplemente ya no te gusta. O tal vez porque le miras los defectos. Bueno, también otro caso que habría que tomar en cuenta al decir que se refiere a sexo antes del matrimonio, es lo que pasó con José y María. Resulta que el matrimonio judío se consumaba en dos fases. Una que era el desposorio y la otra que era el matrimonio propiamente dicho. Cuando la persona estaba desposada, pues ya se consideraba parte del hombre y por lo tanto ya ameritaba darle carta de divorcio si se encontraba algo indecente en ella. Nosotros sabemos que José quiso darle carta de divorcio a María al descubrir que estaba embarazada. Solo porque vino rápido el ángel para hablar con él, él no cometió semejante error. Pero en su derecho, él podía darle esa carta de divorcio porque descubría que antes de llegar a la segunda fase del matrimonio judío, ya, según él, su esposa le había sido infiel. ¿Por qué? Porque estaba ya desposada con él, estaba comprometida. Hermanos, esta es una de las posibles opciones. Pero la tercera, recuerden que Mateo, cuando viene a escribir su evangelio, ya lo escribe, hermanos, cuando muchos gentiles están convirtiéndose en cristianos. Y los gentiles practicaban ciertas cosas que las consideraban legales y hasta las consideraban matrimonios. Resulta que los gentiles consideraban el incesto como algo normal. Es decir, que te podías casar con tu mamá o con la mujer de tu papá en el caso de que fuera una madrastra. Los gentiles consideraban el concubinato como algo legal, es decir, vivir así sin pasar por las ceremonias del matrimonio. Los gentiles consideraban la bigamia, la poligamia y las uniones homosexuales como legales. Y todo eso estaba prohibido y tipificado en la ley judía. Así que Jesús está hablando en estos pasajes solo de matrimonios o uniones inválidas como única razón válida de divorcio. Es decir, puedes dar carta de divorcio si realmente descubres de que tu esposa o tu esposo ha cometido incesto. Se metió con tu hija, se metió con la esposa de tu hermano. Solo puedes dar carta de divorcio en caso de que estés viviendo en una cultura donde el concubinato es legal. Y como eso no es autorizado por Dios, dale una carta de divorcio. El Señor nos está refiriendo a matrimonios debidamente constituidos, mis hermanos. De manera, mis hermanos, que en la tercera columna, pues, cabrían esas uniones entre los gentiles que se estaban convirtiendo al cristianismo y que para cuando Mateo escribe, los gentiles consideraban eso válido, pero para Dios no era válido. Y en esos casos es que procedía la carta de divorcio para disolverlas y así estar en armonía con la voluntad de Dios. Ahora, Cristo, si ustedes notan en el texto, Él dice que
se convierten en adúlteros los que rompen los vínculos matrimoniales. Y si este texto a uno lo deja un poquito con dudas, el testimonio, hermanos, de otros dos evangelistas es concluyente, porque citan las mismas palabras de Cristo, pero sin mencionar la causa del divorcio. Y contundentemente estos evangelistas ponen como adúltero al que se divorcia. Vamos a buscar el libro de Lucas 16, verso 18. Cualquiera que repudia a su esposa, y no menciona la causa. Solo fue Mateo el que dijo por fornicación. Pero Lucas dice cualquiera que repudia a su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada del marido, comete adulterio. Aquí Jesús está poniendo tanto al culpable como al inocente en un estatus de adulterio. Es más, si ustedes ven, dice, y el que se casa con la repudiada del marido, no dice el exmarido. Porque para Jesús sigue siendo marido. Bueno, vamos a ver Marcos 10, versículos 11 al 12. Marcos 10, versículos 11 al 12. Aquí encontramos nuevamente que es mencionado el divorcio, pero sin mencionar la causa. Solo Mateo la mencionó. Y él les dijo, Marcos 10, 11 y 12. Y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Interesante, no dice de su exmarido, dice de su marido. Hermanos, es interesante ver cómo Cristo repite este asunto del adulterio en estos textos. Miren en esta diapositiva que les pongo aquí. Si Dios autoriza el divorcio, ¿por qué Cristo repite 7 veces que el que se casa con divorciado comete adulterio? En Lucas 16, 18 ya lo vimos. Dice, todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la que está divorciada del marido, también comete adulterio. A los dos los pone en el mismo estatus, al inocente y al culpable. Y luego en Mateo 5:32, que fue el sermón del monte, Cristo dice, cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Y luego en Marcos dice, cualquiera que se divorcia de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y en Mateo 19:9 dice, si se casare con otra, adultera, y el que se casare con la repudiada, adultera. 7 veces diciendo que el que se casa con divorciado comete adulterio, así sea este culpable o inocente. Hermanos, Dios no se puede contradecir al estar diciendo tantas veces esto. Y Pablo nos repite lo mismo en Romanos capítulo 7. Vamos al capítulo 7, versículos 1 al 3. Romanos capítulo 7, versículos 1 al 3. Dice el apóstol Pablo, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a aquellos que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer que tiene marido está ligada por ley a su marido, mientras que cosa, él vive. Mas si el marido muere,
ella queda libre de la ley del marido. Así que si viviendo su marido se casa con otro hombre, se llama ¿cómo? Adúltera. Digámoslo al revés. Si viviendo su mujer, él se casa con otra, es adúltero. Pero dice, si su marido muere, ella queda libre de la ley. Y si se casa con otro hombre, no será adúltera. Bien, podríamos decir esta mañana dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Así que hermanos, hay que mejor obedecer lo que dice Pablo en Primera de Corintios también. Vamos a Primera Corintios 7, versículos 10 y 11. Primera Corintios 7, versículos 10 y 11. Y a los casados mando, no yo, sino el Señor. ¿Quién manda, hermanos? Cristo manda. ¿Qué es lo que manda Cristo? Que la esposa no se separe de su marido. Es decir, que no se divorcie. Mas si se separa o si se divorcia, que se quede como. A ver, hermanos, que se quede como. Sin casar. ¿O qué cosa? Reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su esposa. Nosotros somos un pueblo que Dios levantó para reparar los portillos. Y se ha abierto una gran brecha en esta institución gemela del Edén como es el matrimonio. Y nosotros no podemos ir tras la corriente, yendo en contra de los planes de Dios. Hermanos, yo mando, dice el Señor, mando que no te divorcies. Pero si lo tuvieras que hacer, quédate solo, no te vuelvas a casar. ¿Qué hacer con una palabra tan clara y contundente como esta? Buscarle a que el pastor X nos venga a decir lo contrario. Correr donde un pastor y decirle, ¿y usted qué piensa? No, ¿qué más piensas con esto, mi hermano? Esta es la palabra de Dios. Este es un escrito está. ¿Y por qué entonces mejor quedarnos solos si es caso fuera que ya no se soportó aquello y se tuvo que dar la demanda de divorcio? ¿Por qué quedarse solos, hermanos? Por lo que dice el verso 39 aquí mismo en 1 Corintios 7. En el verso 39 dice que la esposa, pero yo pongo también el esposo, no solo uno. La esposa está atada a la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, libre es. Cásese con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Hermanos, por eso es que el matrimonio es algo tan, pero tan serio y al mismo tiempo tan hermoso, porque Dios lo hizo para que el hombre y la mujer fueran felices. Pero como el diablo no quiere la felicidad de ninguna persona, él busca que el hombre rompa, desuna lo que Dios ha unido. Hermanos, ¿por qué aplicar la ley del divorcio de Deuteronomio cuando podemos aplicar la ley del matrimonio de Génesis 2? Es que somos igual que el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Cuando queremos hacer una reforma en la dieta, ¿a dónde corremos? A Levíticos. ¿Pero a dónde deberíamos de ir?
a Génesis 1:29. Así estaba el pueblo judío. Cuando se trataba del matrimonio corrían a Deuteronomio 24. Cristo les dice: no, señores, si quieren saber del matrimonio, no vayan a Deuteronomio 24, vayan a Génesis, les dice Cristo. Es lo mismo con la alimentación. Si quieres hacer un cambio para tener una mejor salud, no vayas a Levíticos 11, ve a Génesis 1:29. Estamos hablando, hermanos, de restauración de la verdad. Dios nos ha levantado para restaurar su verdad en este mundo. Qué contundente, hermanos, y qué clara es esta palabra. La verdad no necesita tanta explicación. Es el error el que necesita largas y complicadas explicaciones. La verdad es tan llana y clara. Ya no son más dos, dice el Señor, son una sola carne. Por lo tanto, no separen lo que Dios ha juntado. La mujer, dice Dios, no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y esto, por supuesto, también va para el hombre. Porque la mujer, dice, casada, o el hombre casado está ligado por la ley, mientras su marido o su esposa viven. Pero si su marido o su esposa mueren, entonces son libres para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Oiga bien, en el Señor, es decir, con un creyente, no con cualquier impío o impía que te salga por allí, mi hermano. Ahora, un punto que es bueno destacar a esta altura de nuestro estudio es a la conclusión que llegaron los discípulos después de oír la posición edénica de Cristo con respecto al matrimonio. Volvamos a Mateo 19, verso 10. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su esposa, ¿qué dijeron ellos? No conviene casarse. O como que digan las mujeres, si así es la condición de la mujer con el marido, mejor me quedo sola, ¿verdad? Hermanos, con estas palabras que dijeron los discípulos, comprendieron un principio. Y el principio es que el matrimonio es indisoluble. ¿Estamos de acuerdo? Es indisoluble. Ellos estaban tan acostumbrados a ver, oír y presenciar divorcios y recasamientos por múltiples razones, incluyendo por fornicación, que dijeron: si aún en el caso de divorcio por fornicación vamos a tener que permanecernos sin casarnos, entonces no vale la pena casarse, dijeron. Hermanos, ellos se convencieron que la escuela de Shammai les había enseñado mal y que la de Gilel andaba peor esa escuela. Se convencieron que esos rabinos, esos teólogos, lo único que estaban haciendo era arrastrándolos a la apostasía, porque Dios no tolera el divorcio, mis hermanos. Vamos a la Biblia, vamos a mirarlo, Malaquías 2:16. A ver si a Dios le gusta que la gente se divorcie o no. Malaquías 2:16. Y aquí encontramos esta palabra poderosa. Porque Jehová, Dios de Israel, dice que Él aborrece, ¿qué cosa? El divorcio. Y al que cubre la violencia con su vestidura, dice Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con tu mujer o con tu esposo. Dios aborrece el divorcio. Lo dice la palabra. ¿Por qué aborrece el divorcio, hermanos? Porque en la manera como se estaba dando en el pueblo de Dios era discriminatoria y fallaba siempre a favor del marido. Solo el hombre podía dar carta, la pobre mujer no podía dar nada. Solo el hombre podía darle carta de divorcio, pero la mujer no. Era una ley discriminatoria.
fallaba a favor del marido. Esta ley también era injusta, pues permitía el recasamiento legal del culpable. La culpable y divorciada quedaba libre para volverse a casar sin ser tildada de adúltera. Esta ley también era desfavorable al principio edénico del matrimonio indisoluble. Esta ley del divorcio era perjudicial para la salud mental y social en sus consecuencias psicosociales. ¿Cuánto niño después del divorcio queda tan mal psicológicamente? Oh, si los hombres y las mujeres dejaran esa dureza de su corazón y dejaran de seguir adelante con los planes del divorcio y pensaran en las consecuencias psicosociales que va a traer sobre sus hijos. Esta ley del divorcio, hermanos, era degradante porque apoyaba la poligamia y la esclavitud. Te divorciabas de esta, te casabas con esta otra y para Dios seguías casado con aquella. Por eso dice Dios detesta el divorcio. Y Dios dice que seamos mejor fieles a nuestra pareja. Dios dice, sé leal a tu esposa o a tu esposo. Miren lo que dicen los versículos 14 y 15, más arribita, de aquí de Malaquías 2. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha sido testigo entre ti y la esposa de tu juventud, con la cual tú has sido desleal, aun siendo ella tu compañera y la esposa de tu pacto. ¿Cómo dice? ¿La esposa de tu contrato o la esposa de tu pacto? Ah, hermanos, pero hoy en día se hacen contratos prematrimoniales, especialmente en la farándula. Hoy en día los matrimonios ya no son pactos, son contratos. Dios no mira el matrimonio como contrato, lo mira como un pacto que se hace delante de Él. Y luego dice, no hizo, versículo 15, no hizo Él uno, aunque tenía el remanente del Espíritu. ¿Y por qué uno? Para que procurara una simiente de Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis infieles contra la esposa de vuestra juventud. Hermanos y hermanas, tenemos que ser fieles y leales a nuestra pareja. Amén, hermanos. Eso manda el Señor. La sierva del Señor va a ir más a fondo en esto de la lealtad a la pareja. Mire lo que ella le fue revelado. Cuán cuidadoso, dice, debe ser el esposo y padre en mantener su lealtad a sus votos matrimoniales. Cuánta circunspección debe haber en su carácter. No sea que estimule en algunas jóvenes o aún en mujeres casadas pensamientos que no estén de acuerdo con la norma alta y santa, que son los mandamientos de Dios. Oh, hermanos, yo quisiera hacer aquí una ampliación de esto. Cuando hablamos de ser leales a los votos matrimoniales, ¿qué es lo que manda Dios en Malaquías? Esta sierva dice que deberíamos de ser circunspectos. Si usted va al diccionario y busca esa palabra, lo que le va a decir es que sea serio y prudente en su manera de tratarse con la gente del sexo opuesto. Y muchos hombres, tristemente, cruzamos la línea. Le agarramos la mano a la hermanita y ahí se la tenemos, no la soltamos. Dele la mano y suéltela rápido, mi hermano. Andamos con las hermanitas ahí haciendo bromas. Hay algunos que le echan el brazo y no la sueltan. La sierva de Dios dice, sean circunspectos, dice la sierva de Dios, sean prudentes, sean serios, porque lo que van a hacer con eso es estimular a que las jóvenes o las mujeres casadas se fijen en ustedes y allí van a empezar a serle desleal a su esposa. Oh, pero esto mismo también va con las mujeres.
Hay mujeres que no pueden estar hablando si no están ahí como en forma coqueta con el otro hombre y tocándolos a veces. ¿No podemos guardar la distancia? ¿No deberíamos tener conversaciones de una manera que la otra persona sepa que yo tengo un pacto con mi Dios que hice con mi esposa delante de su presencia? ¿Cuánta jovencita y cuánta mujer está allí como embelecida con su pastor? Ojalá que aquí no haya ni una conmigo así. Pero cuántas mujeres hay así que no hayan dónde poner al pastor. ¿Dónde te pongo que no te dé el sol al pastor? ¿Y cuánto pastor sinvergüenza se aprovecha de eso y termina acostándose con esa hermana por la debilidad de ella? Hermanos y hermanas, seamos circunspectos todos, mujeres y hombres, para no caer en la deslealtad a los votos matrimoniales. ¿Saben por qué yo eliminé el Facebook? Porque hay unas mujeres que ni conozco me decían que querían ser mi amiga. Yo les miraba el perfil y cuando les miraba con su faldita corta, cuando las miraba todas sexy, ¿y para qué yo quiero a esta como amiga? Yo pensaba que eran porque eran tal vez seguidoras de la radio, seguidoras del canal de televisión, y yo les daba que sí, y me llegué a formar ahí como más de 800 personas. Pero cuando empecé a mirar que muchos de esos realmente no eran amigos, que eran corruptos en sus mentes, que eran promiscuos, eliminé esa cuenta de Facebook porque dije, esto no es para mí. Por aquí el diablo va a tentarme, por aquí el diablo va a ponerme algo para que yo pueda fallar. Hermanos y hermanas, la sierva del Señor dice, ¿cuánta circunspección debe haber en el carácter del hombre y de la mujer para que no estimule en jóvenes o aún en personas casadas pensamientos que no estén de acuerdo con la norma alta y santa como son los mandamientos de Dios? Cristo dice, enseña que estos mandamientos son amplísimos y que llegan, dice, hasta los pensamientos, intentos y propósitos del corazón. Allí, dice, es donde muchos delinquen. ¿Qué quiere decir delinquir? ¿Qué es delincuente, hermanos? Nosotros pensamos que el delincuente solamente es aquel que agarró a la policía porque estaba robando algo. Hay muchos delincuentes en las iglesias, en su mente. Delinquen, dice esta sierva, al fallarle aún en los pensamientos. Por eso dijo Cristo, con solo que en tu mente, dice, ya la desees, ya cometiste adulterio. Hermanos, esos que dicen que estamos bajo la gracia y que creen que se vale de todo, deberían de ponerle mucha atención a Cristo. La norma de Cristo es mucho más elevada que la de Moisés. Las imaginaciones, dice, de su corazón no son del carácter puro y santo que Dios requiere. Y por muy alta, dice, que sea su vocación, por talentosos que sean ellos, Dios anotará la iniquidad contra ellos y los va a contar como mucho más culpables y merecedores de su ira que aquellos que tienen menos talento, menos luz y menos influencia. Hoy los testimonios, tomo 2, página 236. Así que hermanos y hermanas que estamos aquí y que estamos casados, en el nombre del Señor Jesucristo les digo, seamos leales a los votos matrimoniales. ¿Por cuánto tiempo debemos serlo? Bueno, miren lo que esta sierva escribió. Estimado hermano y estimada hermana, acabáis de uniros, ¿para cuánto tiempo? Para toda la vida. Para comprender lo que es en verdad el matrimonio, se requiere, ¿cuánto dice? Toda una vida. Los que se casan ingresan en una escuela en la cual no acabarán nunca sus estudios. Pero muchos, como ya se acabaron los estudios, creen, ya quieren romper todo. En vuestra unión, dice, ¿para cuánto? Para toda la vida. Vuestros afectos deben contribuir a vuestra felicidad mutua. Cada uno debe velar por la felicidad del otro. Tal es la voluntad de Dios para con vosotros. El matrimonio, unión, dice, ¿para cuánto tiempo? Para toda la vida. Es símbolo de la unión de Cristo con su iglesia. Amén. El espíritu que Cristo manifiesta hacia su iglesia es el mismo espíritu que debe reinar entre los esposos. Consejos para la iglesia de la 226 a la 228. Con estas palabras que acabamos de leer de la mensajera del Señor, Elena White, nosotros vemos cómo ella también afirma que el matrimonio es indisoluble, que solo la muerte lo puede disolver.
Vean esta otra declaración. En las mentes juveniles dice, el matrimonio está revestido de romanticismo y es difícil despojarlo de ese carácter que le presta la imaginación para hacer que la mente comprenda cuán pesadas responsabilidades entraña el voto matrimonial. Liga los destinos de dos personas con vínculos que solo la muerte puede cortar. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 497. Hermanos, aquí en la tierra se pueden eliminar muchos juramentos por la vía legal, pero aunque se eliminen juramentos aquí en la tierra, allá en el cielo todavía permanecen. Mire lo que dice esta sierva de Dios. Vi que la hermana, puntos suspensivos, vi que la hermana todavía no tiene derecho a casarse con otro hombre. Pero si ella o cualquier otra mujer debe obtener el divorcio legalmente sobre la base de que su marido era culpable de adulterio, entonces ella es libre de casarse con quien ella quisiera. Hermanos, yo voy a hacer un comentario sobre esta declaración. Porque al igual como los fariseos acudían a los escritos de Moisés para justificar el divorcio y el recasamiento, muchos en la verdad presente andan también utilizando esta declaración para decir, mire, la sierva del Señor dice que si se consigue legalmente el divorcio, entonces la persona que no es culpable es libre para casarse con quien quiera. Pero hay un problema en esta declaración, y es que está incompleta. Le hace falta un pedacito que le cambia completamente el sentido. Recuerden que está sacada de El Hogar Cristiano, página 313. Un libro que son muchas recopilaciones de diferentes escritos de la sierva del Señor. El problema con las recopilaciones es que muchas veces los editores agarran los pedazos que se va a acomodar al tema que ellos quieren destacar, pero dejan por allí el trasfondo de lo que realmente ella estaba tratando. Y en ese sentido, ellos no han puesto un pedacito que le cambie el sentido. Yo me fui al original. El original está en el manuscrito 17. Es una gran carta. Es una gran carta privada que la mensajera del Señor mandó a ciertas personas, a 2 personas en específico. Voy a poner la declaración completa desde donde comienza, y entonces ustedes van a entender cuando ella dice vi que la hermana. Ese vi, ustedes lo van a entender con esta declaración. En el manuscrito 17 de la página 156, antes de decir vi, ella está diciendo, una mujer puede ser legalmente divorciada de su marido por las leyes de la tierra y sin embargo no divorciada a los ojos de Dios y de acuerdo con la ley superior. Aunque las leyes de la tierra puedan conceder el divorcio, todavía son marido y mujer a la luz de la Biblia, según las leyes de Dios. Entonces viene, vi. ¿Qué vio? A la hermana Johnson, pero ¿qué vio de la hermana Johnson? Ella está haciendo un contraste de las leyes de Dios y las leyes de la tierra. Entonces el vi, ¿cómo debemos entenderlo? Que ella vio que de acuerdo a las leyes de la tierra, ella no tenía derecho a casarse con otro hombre, pero si ella o cualquier otra mujer debe obtener el divorcio legalmente sobre la base de que su marido era culpable de adulterio, entonces ella es libre de casarse con quien ella elija. Hasta que usted diría, yo veo contradicción aquí. Pero para que no haya contradicción, aquí va el pedacito que le hacía falta. Vi que la hermana Johnson no estaba libre para casarse de nuevo. Porque está haciendo ella el contraste entre las leyes de Dios y las leyes de la tierra. Y ella dice que de acuerdo a las leyes de la tierra hay gente que se divorcia aquí, pero de acuerdo a las leyes de Dios, eso sigue allá. Entonces ella mira, yo vi. Sí, yo puedo decir, yo veo que fulano de tal, pues puede aquí legalmente conseguir el divorcio y casarse con quien quiera. Pero cuando ya lo veo en el contexto, le pongo el pedacito final. Yo veo que la hermana Johnson no está libre para casarse de nuevo.
¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley de Dios, ella sigue casada delante de Dios. Hermanos, la hermana Johnson no estaba lista para el recasamiento. Y como dije al principio, el matrimonio ha estado siendo atacado a lo largo de los tiempos por el enemigo de Dios, o sea, Satanás. Pero Dios nos ha levantado a nosotros como pueblo remanente, hermanos, para vindicar el matrimonio. Dios nos ha levantado a nosotros como pueblo remanente para restaurar la verdad en cuanto al matrimonio. Y ese es el propósito de este mensaje. La sierva del Señor dice en Profetas y Reyes, página 501, en el tiempo del fin, dice, ha de ser restaurada toda institución divina. Y si el matrimonio es una institución gemela que Dios fundó en el Edén, ¿no creen ustedes que nosotros hemos sido levantados para restaurarla? Y eso, hermanos, es todo lo que yo he querido hacer con este mensaje. No ir tras la corriente, sino volver al Edén, como dijo Cristo, en cuanto al matrimonio se refiere. Así como debemos volver al Edén en cuanto a la alimentación, hermanos, debemos volver al Edén en cuanto al matrimonio. Yo sé que hay algunas declaraciones del Espíritu de Profecía en relación con este tema, donde la sierva del Señor ha dado consejos a título personal en cartas privadas. Pero ella misma nos ha dicho en un principio, cuando comencé este mensaje, que si queremos saber lo relacionado al matrimonio, que fuéramos ¿a dónde? Y aquí se los pongo otra vez. En cuanto al matrimonio, dice, yo diría, lea la palabra de Dios. Hay necesidad de una estrecha búsqueda de la palabra de Dios y de la obediencia a un escrito está. Nosotros nunca hemos prohibido el matrimonio, excepto en los casos en que existían razones obvias de que el matrimonio sería miseria para ambas partes. Y aún entonces, dice, solo hemos aconsejado. ¿Qué quiere decir ello con eso? Se lo dejo a su criterio. Hay que saber cuando un profeta está hablando bajo inspiración y cuando está hablando bajo su propia opinión. Los profetas no todo el tiempo hablaron bajo inspiración. Hubieron veces que hablaron bajo su propia opinión. ¿Se acuerdan del gran profeta Moisés? Cuando él dijo, oíd ahora, rebeldes, os he de golpear esta peña para darles agua, ¿habló bajo inspiración o bajo su propia opinión? No tuve tiempo de poner una carta extensa donde la hermana Guay está hablando bajo su propia opinión a alguien, a una suegra que está preocupada porque su hija se le ha casado con un hombre que fue divorciado. Ella en esa carta aparentemente ella avala ese matrimonio, pero hay algo en esa carta que se nota que no es lenguaje de inspiración. En esa carta hay tres cosas. En una de ellas dice, puede que Dios apruebe. Puede que Dios apruebe. Y más abajo en la carta dice, esta es mi opinión sobre el asunto. Y más abajo dice, te he dado el consejo tal como me lo pediste y te lo doy sin reserva. Hermanos y hermanas, si la sierva dice que en asuntos de matrimonio ha habido veces que ella solo ha aconsejado y que mejor vayamos a la Biblia, eso es lo que yo he hecho esta mañana, venir a la palabra de Dios con ustedes y mostrarles el escrito está en la palabra de Dios. Ahora quisiera decirles a los que no se han casado y que están viviendo en concubinato, porque puede ser que alguien diga, pensaba casarme y ni loco, así vamos a seguirle. Mejor así le vamos a seguir juntos nada más. Pues quiero decirles, hermanos, quiero decirles a los que están viviendo en concubinato, es decir, a los que solo están juntados, quiero decirles que es mejor que se casen si no se quieren perder en aquel día. Porque mire lo que está escrito en la palabra. Vamos a 1 Corintios 6, 9 y 10. 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis,
ni los fornicarios, ni los idólatras. Y vea a quienes pone primero en la lista. A los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Los que solo viven juntos en concubinato. A ellos pone primero en la lista. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán ¿qué cosa? El reino de Dios. Así que hermano y hermana que solo vives junto con tu pareja, que estás en fornicación, es mejor que te cases o te separes. Pero en esa condición el Señor dice, no vas a heredar el reino de Dios. ¿Y cuánto pastor tristemente no le dice esta verdad a sus feligreses? Por amor a los diezmos que les dan, allí los tienen engañados. Le van a dar cuenta a Dios esos falsos pastores por no decirle la verdad a la gente y que se va a perder en ese pecado. Pero hermanos y hermanas, la pregunta del millón, y que ya me la empezaron a hacer esta semana, pero ¿y qué de los que nos divorciamos? Y que estamos casados hoy y no sabíamos esta verdad tan contundente. Bueno, hermanos, Jesucristo hizo una oración en la cruz del Calvario para la gente que no sabe lo que hace. Y Cristo dijo, Padre, ¿qué cosa? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. De Pablo está escrito que en su ignorancia perseguía y asolaba a la iglesia cristiana. Pero cuando se encontró con el Señor lo perdonó y lo convirtió en un defensor de la iglesia cristiana. Así que hermanos, la misericordia de Dios es grande. Sometámonos a su misericordia. Y como le dijo Cristo a aquella mujer sorprendida en adulterio, vete y no peques más. Por otro lado, los que están casados, pídanle perdón a su pareja por la ofensa que le hicieron. Apártense del pecado, no lo vuelvan a cometer y gánense la confianza de su esposa o de su esposo. El mandato del Señor para los casados es el siguiente. Vamos a Efesios 5, 24 y 25. Efesios 5, versículos 24 y 25. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en cuanto. Quisiera hablar otras cosas aquí, hermanos. En esta palabrita en todo. Porque hoy hay matrimonios a su propia conveniencia que en todo, pero menos en el dinero. Tú con tu cuenta y yo con mi cuenta. ¿Qué matrimonio puede ser eso? Eso solo lo hacen los de la farándula. Tú no eres de la farándula, tú eres del pueblo de Dios. Son una sola carne, una sola cuenta en el banco, una sola cuenta en el Facebook. ¿Cómo es eso que tú con tu cuenta y yo con mi cuenta, tú con tus amigos y yo con mis amigos? Ah, hermanitas y hermanitos, estamos abriendo la puerta para que el diablo nos zarandee como matrimonio. Dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos en todo. Y los maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanas y hermanos, el amor es lo que nosotros tenemos que restaurar en la relación. Querido hermano y querida hermana, volvamos al amor.
Dejemos el orgullo. Busquemos hoy a nuestra esposa, a nuestro esposo y digámosle: la verdad, me he equivocado en todo este tiempo, pero yo no me quiero perder, yo quiero salvarme contigo cuando Cristo venga. El Señor manda esto, hermanos: amor entre los esposos. Pero miren los versículos 28 y 29 de aquí mismo, de Efesios 5. Así los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la cuida, como también el Señor a la iglesia. Cuando tú te divorcias de tu pareja, tú estás aborreciéndote a ti mismo, porque Dios ve a esa pareja y a ti lo ve como uno solo. Vamos a 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 7. 1 de Corintios capítulo 13, versículos 4 al 7. El amor, ¿qué cosa es? Es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. El amor no piensa el mal. No se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto es, hermanos, lo que tenemos que pedirle al Señor, que nosotros podamos reflejar en nuestro hogar, con nuestra pareja. Queridos esposos aquí presentes, amen a sus esposas. Entréguense a ellas así como Cristo se entregó a la iglesia. No sean ásperos con ellas. Denle, queridos esposos, denle seguridad a sus hijos, respetando los votos matrimoniales que un día hicieron delante de Dios. Y ustedes, esposas, sométanse a sus esposos como al Señor, y también ustedes, esposas, sean fieles a los votos matrimoniales. Yo quisiera hacer una invitación en esta hora a aquellos matrimonios que quisieran pedirle la ayuda al Señor para poder ser un matrimonio conforme al ideal de Dios. No podría yo terminar este sermón sin antes invitar a las parejas a que vengan aquí adelante y hagamos una oración de entrega a nuestro Dios y a pedirle a que nos mantenga unidos y fieles a esos votos matrimoniales. ¿Habrá algún esposo y una esposa que quieran venir hoy a decirle a Dios: Señor, yo quiero respetar esos votos, yo quiero ese juramento mantenerlo por toda mi vida? ¿Qué matrimonios hay aquí que quisieran venir aquí adelante a hacer una oración con este servidor? Y que sea una oración de consagración. ¿Habrá algún esposo valiente que pueda tomar a su esposa de la mano y decirle: vente, vente, vamos, tenemos que arreglar esto, tenemos que restaurar esta relación, tenemos que fortalecernos? ¿Habrá alguien, hermanos, que quiera venir a que Cristo los pegue, a que Cristo los una? Voy a esperar a ver si hay esposos aquí que quieran hacer esto, de manera que ahora el Señor pueda mirar desde los cielos que sí ha habido mujeres y hombres que han entendido su plan para el matrimonio. Pero yo quisiera orar ahora por aquellas personas que están solas, para decirles que no están solos. Cristo está con ustedes. Hay personas casadas que viven en la soledad, ¿sabían? De manera que en su soltería la presencia de Cristo les puede confortar. Y por lo tanto quisiera hoy
decirle al Señor que los que han decidido quedarse como eunucos por su propia voluntad para servir a Dios, quisiera pedirles a los hermanos solteros y hermanas solteras que están aquí, que quisieran venir adelante para pedirle al Señor la fuerza y mantenerse de acuerdo a este ideal que Él ha dejado en su palabra. Quisiera pedirles también a ustedes que si pueden pasar adelante para hacer una oración por ustedes. ¿Qué hermano o hermana que está solo aquí quisiera venir a su padre hoy y decirle: Padre, ¿ves la condición en la que estoy? ¿Conoces la verdad por qué estoy así? Hay personas casadas que están solas y yo estoy solo y me siento solo, pero Padre, aquí estoy porque tú me puedes llenar ese vacío. Vamos a arrodillarnos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, hermanos. Oh Padre Celestial, mira aquí los matrimonios, reconociendo, Señor, que necesitan tu ayuda. Reconociendo, Padre, que necesitan que la mano tuya los sostenga. Padre, mira aquí los matrimonios, admitiendo que en algún momento de su vida ha cruzado por la mente tal vez este mal del divorcio, pero que ahora, reconociendo, Señor, que eso tú no lo apruebas, están aquí para decirte: perdóname, Señor. Padre, yo te ruego ahora por estos matrimonios, que tú los mantengas unidos hasta el final. Que tú, oh Padre, si es tu voluntad que estén vivos cuando vengas en gloria, los encuentres como esposo y esposa. Mas si fuera, Señor, de que uno de ellos tuviera que morir, que solamente eso entonces, Señor, rompa esta relación. Padre, te pido para que estos matrimonios tú los fortalezcas. Señor, tu palabra ha sido contundente y clara. Es el hombre quien la ha tergiversado. Yo te ruego, Señor, que ahora estos tus hijos que se comprometen delante de ti, oh Padre, exalten el ideal del matrimonio en sus vidas. Te ruego, Señor, que los ayudes a ser humildes el uno con el otro, a correr la segunda milla, Padre, a reconocer sus errores y a reconciliarse, porque así lo mandas tú. Oh Señor, te pido, porque estos matrimonios nada ni nadie los separe, excepto la muerte. Oh Padre, te los entrego en tus manos y te pido que se mantengan juntos para felicidad aún de sus hijos. Señor, aquí hay hermanos y hermanas que también por circunstancias o porque desconocían, Señor, estas cosas, tal vez se apresuraron y tomaron decisiones. Y hoy, Padre, posiblemente se sientan culpables o se sientan solos. Oh Señor, yo te ruego que tú los abraces y que tú les des tu perdón. Te ruego, Señor, que tú también a ellos y a ellas, a los que están solos, les des, oh Padre, tu fortaleza, les des tu consuelo. Y Padre, ayúdalos a ser humildes y aceptar esta palabra tal como ha sido presentada. Oh Señor, te pido que todo espíritu de soledad que pueda estar experimentando un hermano o una hermana porque no tiene a su esposo o su esposa, oh Padre, te pido que ese espíritu de soledad salga de su vida y el gozo de la salvación le llene. Oh Padre, gracias por tu palabra. Te agradecemos por amonestarnos y por ponernos en la senda correcta. Te lo pedimos, Padre, y lo agradecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Cantaremos el himno Más Santidad Dame. Es el himno final con el cual vamos a cerrar este mensaje. Más
¿Cuántos quieren santidad y pureza? Jesucristo nos la puede dar. Vamos a arrodillarnos y a pedírsela al Señor. Padre, una sola credencial va a tener aquel que te quiera mirar en aquel día, y es santidad, pureza. Oh Señor, nosotros reconocemos que en este mundo contaminado por el pecado, también, Señor, tristemente nosotros hemos sido atrapados en esa contaminación. Pero ahora a través de este himno te hemos dicho: danos más santidad. Haznos mujeres y hombres puros de la vista, del oído, de la mente. Oh Dios, te ruego que todos aquí, jóvenes, mujeres, hombres, todos aquí, Señor, podamos caminar por esa senda de santidad cada día, y que no permitamos, Señor, que las impurezas nos corrompan. Ayúdanos, Señor, a manejarnos con prudencia con las personas del sexo opuesto, para no darle cabida al enemigo. Oh Padre, gracias, porque sabemos que esto que te pedimos, tú nos lo vas a dar. Te lo agradecemos de antemano, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.